Muy bien, vamos a pasar a resolver las preguntas. Vamos a hacer lo más rápido que podamos. A ver. Veamos. Es una técnica abierta sin malla que aborda hernias inguinales y crurales. Vamos a recordar el tema de hernias de pared abdominal. Veamos. Robbins, malla. Robótica Liechtenstein usan malla. Aquí pide sin malla. Sería McVeigh, Bassini. Bassini, la primera técnica, solo hernias inguinales. Incluso por descarte, el que se utiliza tanto en inguinales como en crurales es la técnica de McVeigh. Efectivamente, McVeigh. Vamos, avancemos. Creo que la mayoría ha hecho bien. Se ha confundido. Veamos. 2. Respecto a la colitis ulcerativa, una de las siguientes no corresponde a las indicaciones para cirugía. Entonces, ¿cuál no corresponde? Si recordamos en el tema de colitis ulcerativa, lo más importante es que sabemos que hay que operar las complicaciones. Entonces, colitis fulminante con deterioro clínico, sí, se opera. Absceso intraabdominal sin deterioro clínico, este no se opera. La hemorragia se opera, las complicaciones mayores a la terapia médica se operan, riesgo de malignidad se opera. Entonces, la respuesta es efectivamente B, ¿no? Un absceso intraabdominal sin deterioro del estado clínico va a ser un cuadro que se resuelve con punción y con antibióticos. Entonces, no se opera. Tercera pregunta. Normalmente el conducto onfalomesentérico se oblitera durante la 8ª semana del embarazo. Si no sucede así, o dicha obliteración del conducto es incompleta, se origina, y ese es de nuestro primer
tema, ¿no? Apendicitis y divertículo de Becker. Esa es la respuesta, ¿no? 4. Cuando se encuentra esófago acortado, muchos cirujanos optan por un procedimiento de elongación esofágica para reducir la tensión en la unión gastroesofágica al considerar que esto disminuirá el riesgo de falla por hernia hiatal postoperatorio. Dicho procedimiento corresponde a... Entonces, este enunciado, esta pregunta es del tema de reflujo gastroesofágico. Entonces, para el reflujo, la técnica es la funduplicatura, pero aquí habla de elongación esofágica. Todas las técnicas de funduplicatura solamente se limitan a hacer la funduplicatura. Elongación esofágica será pues una cirugía que modifique al estómago, la morfología del estómago. Esa sería una gastroplastía. No sé si recuerdan, se secciona el fondo del estómago, cuestión de que el esófago se vuelve un tubo más largo y es ahí donde recién ya se hace una funduplicatura. Entonces la respuesta es gastroplastía de colis. No todas las demás son solo funduplicaturas. La gastroplastía es justamente la cirugía para elongación esofágica. 5. En la enfermedad de Crohn, la característica patológica distintiva es, y esta es sencilla, ¿no? Úlcera aftosa, úlcera superficial son las lesiones iniciales, ¿no? Granuloma caseoso, caseoso ya lo lleva hacia tuberculosis, entonces nada que ver. El eritema es muy general, entonces nosotros recordamos que la lesión es una inflamación que es focal y que es transmural, a diferencia de la colitis ulcerativa, que la inflamación solamente compromete a la mucosa y hasta la submucosa. En cambio, en la enfermedad de Crohn, esta inflamación compromete mucosa, submucosa, muscular y hasta serosa. Entonces es totalmente transmural. La aftosa sí se presenta en la enfermedad de Crohn, pero es la lesión inicial, no es el sello patológico. La característica patológica es la inflamación focal y transmural, y esa es pregunta de exámenes pasados. 6. La siguiente complicación de la enfermedad por úlcera péptica suele manifestarse como abdomen agudo asociado a una radiografía simple de tórax en posición vertical que muestra aire libre. Entonces, aire libre en tórax, habíamos mencionado que generalmente en cuadros abdominales no se pide tórax, pero el libro menciona que sí, en el sentido de que en una radiografía simple de tórax de pie se pueden ver las cúpulas diafragmáticas. Y cuando tenemos perforación de víscera hueca, podemos ver el neumoperitoneo, justamente a nivel de las cúpulas diafragmáticas. Entonces, ya he dicho la palabra clave, perforación. Entonces tendrá que ser una úlcera péptica perforada. Hemorrágica aguda crónica, no hay perforación, no hay escape de aire. La obstrucción, tampoco escape de aire. Una úlcera pepilérgica inflamada, esta más que todo genera obstrucción, no perforación. Entonces, la clave es eso. Para que exista aire libre, tiene que haber perforación. Entonces, la respuesta es esa, ¿no? Úlcera péptica perforada. La incisión de Rocky Davis es utilizada principalmente como vía de abordaje en la cirugía de... recordamos, ¿no? Rocky Davis es una incisión para apendicitis no complicada. En el caso de que nosotros sospechemos de una apendicitis aguda complicada con un plastrón o con un absceso, pues la incisión generalmente tiene que ser mediana infraumbilical o una incisión mediana. Y esa no se equivocaron. 8. Históricamente su técnica aplica una pieza de malla en el piso inguinal. Entonces, volvemos al tema de hernias de pared abdominal y técnicas quirúrgicas, ¿no? Históricamente, Vesali y Hipócrates la describen. Bassini es el primero en repararla, pero no la repara con malla. Hesselbach estudia también la parte de anatomía, por eso tenemos el triángulo de Hesselbach, pero no es una técnica. Bastante sencilla, ¿no? Por descarte, la técnica de Lichtenstein es la primera que utiliza una malla y refuerza justamente el piso del conducto inguinal. La respuesta es Lichtenstein. Muy bien, vemos acá. En la pancreatitis aguda, fisiopatológicamente la enfermedad es iniciada por, y esto también es pregunta de examen pasado, recordamos, ¿no? La activación intracinal de los imógenos es la que inicia la fisiopatología de la pancreatitis.
tripsinógeno es después de esto, liberación de citocinas, obstrucción de la ampolla de Vater, secreción inhibida. En realidad, para que exista pancreatitis tiene que existir activación intracinal de los simógenos. Esa es también nuestra respuesta y es pregunta del examen pasado también. La última pregunta, en el esofagograma con vario que muestra dilatación intensa del esófago con terminación en pico de ave, signo de pico de ave en radiografía, indicará reflujo, cáncer, divertículo, acalasia, espasmo difuso. Recordamos, ¿no? Pico de ave en una dilatación es signo de acalasia. Bien, esas eran las preguntas. Ahora vamos a pasar a nuestro tema. Muy bien. Entonces, en nuestro tema de abdomen agudo, colon y recto, y ano. Vamos a tener 5 preguntas de este tema y vamos a tener 5 preguntas de obstrucción de intestino grueso, vólvulo y megacolon. Recordamos, por favor, tengan cuidado con las cámaras y con los micrófonos. Tenemos 30 segundos por pregunta, son 10 preguntas. Comenzando ya. Vienes castellista con novedades. Micrófonos, por favor. Micrófonos.
Quienes hemos visto el capítulo 29, colon recto llano, pues nos hemos dado cuenta que la parte de obstrucción, lo que viene a ser vólvulo y megacolon, se encuentra dentro de patologías benignas de colon. Y es un tema bastante conciso, muy puntual, muy cortito. Lo que sí es amplio es la parte de introducción del capítulo. Y si nosotros recordamos dentro de la unidad de abdomen agudo, pues si nosotros recordamos lo que significa abdomen agudo, es un cuadro doloroso abdominal, ¿no? Entonces, vamos a repasar todo lo básico respecto a colon recto llano, más que todo enfocado a lo que viene a ser los cuadros dolorosos abdominales. Entonces, si comenzamos primero con la embriología, vamos a recordar que nosotros a la cuarta semana vamos a poder ver el desarrollo del tracto gastrointestinal embrionario, lo que vamos a llamar el intestino primitivo. Este intestino primitivo va a derivar del endodermo y va a dar origen a 3 segmentos: un intestino anterior, uno medio y uno posterior. A la sexta semana vamos a tener cambios en el intestino medio, que los que nos interesan vendrían a ser el intestino medio y el intestino posterior, porque van a dar origen a los segmentos del colon y recto llano. Entonces, este intestino medio va a salir de la cavidad abdominal, se va a herniar, y fuera de la cavidad abdominal va a dar un giro de 270 grados contra el sentido de las manecillas del reloj sobre el eje de la arteria mesentérica superior. Va a dar una vuelta. Respecto al intestino posterior, la cloaca, que es la parte más alejada del intestino posterior, se va a dividir por un tabique que lo va a dividir, valga la redundancia, de el seno urogenital. Este tabique urorectal, entonces, lo va a dividir de la parte urogenital. Ya para la 10ª semana, este intestino medio que había salido y que había girado va a volver a ingresar a la cavidad intraabdominal. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que nosotros tenemos un tracto intestinal embrionario dividido en 3: anterior, medio y posterior. El anterior va a dar origen al tubo digestivo superior. El que nos interesa a nosotros para este capítulo es el intestino medio y el intestino posterior. El medio va a dar origen al intestino delgado, al colon ascendente, el que viene a ser el ciego, colon ascendente, y el colon transverso y su mitad proximal. Esto es importante porque va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior, y eso lo vamos a ver refrendado en nuestra anatomía arterial. Y de igual forma, el intestino posterior, que va a dar origen al colon transverso distal, al colon descendente, al sigmoides, al recto y al ano, estas estructuras van a estar irrigadas por la arteria mesentérica inferior. Justamente porque todas estas estructuras se originan en los mismos sitios. Si nos vamos a la anatomía, vemos, ¿no? El colon se extenderá desde la válvula iliocecal hasta el ano. Entonces, estaríamos hablando de que vamos a estudiar al colon, al recto y al canal anal. La pared del colon y del recto comprenden 4 capas. La más profunda, la mucosa, cubierta por submucosa, como se puede ver acá, y una capa muscular propia, que esta está dividida en 2 capas. La interna, que es circular, y una externa, que es longitudinal, que se puede ver acá. La interna es circular y la externa es longitudinal. La característica de esta circular interna es que a nivel del recto distal, esta muscular se va a engrosar y va a dar origen al esfínter anal interno. En cambio, las fibras musculares longitudinales se van a unir formando, como se puede ver acá, las tenias colónicas, que nosotros sabemos que tenemos 3 tenias, y que en su origen, a nivel del ciego, la unión de estas tenias va a dar, o nos va a señalar, el nivel de la base apendicular, y al otro extremo, donde confluyen estas tenias, va a ser la unión del colon con el recto.
y también vamos a tener una capa serosa. Como hemos dicho, el colon y el recto van a tener las 4, pero el recto proximal, en cambio, el recto medio y el recto distal van a carecer de serosa. Su recto medio y distal no tienen 4, tienen solamente 3. Teníamos nuestra primera pregunta. Nos dice, el colon comienza en la unión del ilion terminal y el ciego. Se extiende hacia el recto, alrededor de, ¿cuánto mide según el texto? El libro nos menciona, ¿no? 150 centímetros. O para los americanos, de 3 a 5 pies. Para nosotros en centímetros, 150 centímetros aproximadamente. Lo tenemos acá, ¿no? El colon comienza en la unión del ilion terminal y el ciego se extiende 150 centímetros y llega al recto. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones anatómicas más importantes, más grandes que nos menciona el libro? Bueno, si comenzamos por el ciego, nos dice que va a ser la porción de mayor diámetro del colon. ¿Cuál es la porción de mayor diámetro del colon? El ciego, de 7,5 a 8,5 centímetros. Tiene una característica, su pared muscular es más delgada, lo que le da dos características. Primero, que es más vulnerable a la perforación, pero al ser más delgada, esta se elonga con mayor facilidad, entonces es menos vulnerable a la obstrucción. Entonces, el ciego es más vulnerable a la perforación, pero menos vulnerable a la obstrucción. Luego, lo que le sigue al ciego es el colon ascendente. Y este colon ascendente, junto con la mayor parte de lo que viene a ser el colon derecho, tiene la característica de que generalmente se encuentra fijo al retroperitoneo. Su meso es corto. Generalmente no se mueve el colon ascendente. La transición entre el colon ascendente y el transverso se encuentra en la flexura hepática. Esta flexura hepática es la que marca esa transición al colon transverso. Y el colon transverso lo podemos dividir en dos mitades, una proximal y una distal. Este colon transverso va a ser relativamente móvil, pero va a tener también estructuras de fijación. Estamos hablando de un ligamento gastrocólico que va a unir nuestro colon transverso a la curvatura mayor del estómago y también va a tener su propio mesenterio. Con ese ligamento gastrocólico nosotros también sabemos, ¿no?, que el epiplón mayor se une a lo que viene a ser el colon transverso en su borde anterior y superior y le va a dar un aspecto triangular si nosotros lo vemos desde dentro. Si nosotros vemos por medio de una colonoscopia, pues vamos a ver que adquiere una forma triangular por la presencia de estas inserciones. Al otro extremo, la transición entre el colon transverso y el colon descendente está dada entonces por la flexura esplénica. Esta flexura esplénica va a tener un ligamento, este ligamento lienocólico, que lo va a unir al vaso. Y estas uniones son cortas y son densas. Es por eso que si nosotros queremos movilizar esta estructura, generalmente hay que liberar primero este ligamento. Si nosotros queremos seccionar, por ejemplo, esta mitad del colon, para poder movilizarlo tenemos que tener cuidado con ese ligamento lienocólico. Luego, al igual que el colon ascendente, el colon descendente se va a fijar al retroperitoneo. Y lo que le continúa es el colon sigmoide. Este colon sigmoide tiene dos particularidades. Primero, que es la parte más estrecha y es extremadamente móvil, muy diferente al descendente. Es tan móvil que puede incluso llegar hasta fosa ilíaca derecha. Generalmente se encuentra acá, pero cuando se mueve, se elonga o cuando este es largo, puede llegar incluso hasta fosa ilíaca derecha. Y enfermedades que afectan al colon sigmoides, por ejemplo una diverticulitis, puede causar dolor en fosa ilíaca derecha por su extrema movilidad. Además, el libro nos dice, el colon sigmoide es el segmento más vulnerable para la obstrucción. Después del colon sigmoide tenemos la unión rectosigmoidea. Una referencia es que generalmente esta se presenta a nivel del promontorio sacro.
Pero esto es muy relativo. De manera libre, el texto nos dice que las tres tenias del colon se unirán para formar la capa externa del músculo liso longitudinal del recto. Y esa unión es la que nos va a determinar el inicio del recto. Respecto a la irrigación arterial, para entender bien la irrigación arterial hay que recordar justamente la embriología, lo que les mencionaba. ¿Qué segmentos se originan junto con la arteria mesentérica inferior? Habíamos dicho intestino delgado, parte terminal del ilion, el ciego, obviamente el apéndice, el colon ascendente y la mitad proximal del colon transverso. Entonces, la arteria mesentérica va a irrigar todos esos segmentos a partir de tres arterias clásicas. Primero vamos a tener esta que está señalada acá, la iliocólica, que tiene su rama pendicular y que se encarga también de irrigar al ilion terminal y el ciego. Luego tenemos la cólica derecha, que es la que se encuentra acá, y que esta va a dar ramos a lo que viene a ser el colon ascendente. Y hacia la flexura se va a unir a la cólica media, que está irriga al transverso proximal. Y esta es la cólica media. Entonces, esas tres nacerán de la arteria mesentérica superior. Y tienen una característica. Van a dar sus ramos, pero también van a dar como unas anastomosis a sus arterias laterales, formando estos arquitos, que vamos a ver que tiene importancia más adelante. Esto respecto al colon derecho, arteria mesentérica superior. Si nosotros nos vamos al colon izquierdo, la irrigación está dada por la arteria mesentérica inferior. Y esta nos va a dar también tres arterias clásicas. Vamos a tener la cólica izquierda, que va a irrigar al colon descendente. Aquí vemos, ¿no? La cólica izquierda, que se va a irrigar a nuestro colon descendente, a nuestra flexura, y también a nuestro colon transverso. Vamos a tener varias ramas sigmoideas, que se van a dirigir, como podemos ver aquí, a irrigar al colon sigmoides, y vamos a tener un ramo terminal, que es el rectal superior, que se va hacia el recto proximal. Si el recto lo dividimos en tres, en proximal, medio y distal, la arteria rectal superior se encarga de irrigar el recto proximal, y es la que podemos ver acá, ¿no? Rectal superior es esta. Lo que les había dicho, de igual forma, van a empezar a dar ramas y anastomosis con sus laterales, formando este arco. Este arco es el denominado arteria marginal de Drummond, o algunos también le llaman el arco de Riolano. Especialmente cuando nosotros hablamos de esta cólica media y de esta cólica izquierda, el arco que se forma entre estos dos va a unir tanto la irrigación de la mesentérica superior como de la mesentérica inferior. Esa es la característica, ¿no?, del arco de Riolano, o también llamado la anastomosis máxima de Haller, o también arteria marginal de Drummond, también conocida cuando se forma completamente como una arteria serpentiginosa o serpenteante, o también la arteria yuxtacolónica de Drummond. En todo caso, vendría a ser dada por estas laterales o estas anastomosis entre las arterias. Les repito, la más importante es la unión de la cólica media, que viene de la mesentérica superior, con la cólica izquierda, que viene de la mesentérica inferior. Esa anastomosis es una anastomosis que comunica las dos arterias principales. Entonces, respecto a esta arteria marginal de Drummond, que es el nombre que le coloca el texto, nos dice, las ramas terminales de cada arteria forman anastomosis con las ramas terminales de la arteria adyacente. La arcada completa solamente se presentará en un 15 a 20% de las personas. Y esta era nuestra pregunta. ¿En qué porcentaje de personas se encuentra la arcada completa de la arteria marginal de Drummond? Y aquí me comí una de las Drummond. Acabamos de decirlo, ¿no? De 15 a 20%. Entonces aquí, para distraer, hemos hecho un patrón descendente, pero vamos a recordar, ¿no? 15 a 20% de las personas tienen la arcada completa de esa arteria marginal de Drummond.
Respecto al drenaje venoso, podemos decir que el colon derecho va a respetar o va a ser similar a lo que viene a ser la irrigación arterial, ¿no? Las venas son paralelas a sus arterias y tendrán el mismo nombre. Estamos hablando de una vena ileocólica, de una vena cólica derecha, de una vena cólica media. Y estas se unirán y formarán la vena mesentérica superior. En cambio, la vena mesentérica inferior es completamente diferente, porque esta va a ascender, va a reunir lo que viene a ser la vena rectal superior, la vena sigmoidea, la cólica izquierda, las va a reunir y se va a ascender por sobre el músculo psoas en un plano retroperitoneal, por detrás del páncreas, y aquí tenemos nuestro páncreas, por detrás del páncreas, ¿qué tenemos? La vena esplénica. Entonces, nuestra vena mesentérica inferior va a ascender hasta unirse a la vena esplénica. Y esta vena esplénica con la vena mesentérica inferior y con nuestra vena mesentérica superior van a dar origen a nuestra vena porta. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros aquí veíamos, ¿no? Tenemos nuestra arteria aorta, nuestra arteria mesentérica superior y nuestra arteria mesentérica inferior. La distribución venosa es diferente porque la mesentérica inferior va a ascender en un plano retroperitoneal y se va a unir a la vena esplénica. Respecto al drenaje